Bienvenidos de vuelta a Café y Seda. Aquí estamos, como les prometimos el viernes pasado, para analizar los resultados de las elecciones en Colombia. Me vuelve a acompañar mi colega Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás, Parsifal? Pues bueno, después de un día de tantas emociones como el de ayer, ya te imaginarás. Eh, sí, sí, que supongo que el ambiente todavía está un poco caldeado. ¿Cómo te fue en las elecciones? Pues madrugué a votar, estuve a las 8 menos cuarto ahí haciendo la fila en el centro comercial Hacienda Santa Bárbara, es donde está mi punto de votación y pues todo, la verdad, transcurrió muy calmado, incluso hasta altas horas de la tarde cuando empezaron a dar como los resultados de los escrutinios, entonces creo que todo marchó bien, hubo bastante movimiento en las calles, de tanto de los simpatizantes de Las Priella como también de Cepeda. Sí, yo por lo que pude ver por encima en redes y a distancia, sí, dentro de todo, la, la retórica, digamos, poco incendiaria que ha caracterizado la primera y la segunda vuelta, mira, todo estuvo bastante calmado, que yo creo que eso habla bastante bien del proceso electoral en Colombia. Sí, 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 la verdad que sí, igual aún sigue habiendo muchas emociones y bueno, todavía está muy temprano para cantar victoria de esa calma. Sí, bueno, yo francamente no creo que vaya a haber problemas más allá de algunos casos aislados, pero bueno, ya veremos. Entonces, bueno, ganó Abelardo. Sí, estas últimas semanas apuntaba que iba a ser así, particularmente por algunas diferencias que hubo al interior de la campaña de Cepeda, ya sabes, las clásicas, ¿no? Hablando incluso un poco de su salud, hablando de la intromisión del presidente Gustavo Petro, las diferencias que hubo entre otros. Creo que también eso incidió un poco y mostró cierta inestabilidad que los perjudicó al final. Sí, sí, bueno, pero al final creo que si era, digamos, algunas estadísticas, unas encuestas estaban por encima a Abelardo, pero nadie descartaba una sorpresa. Eh, y bueno, al fin y al cabo la diferencia de votos fue bastante pequeña. Sí, fue bastante pequeña, ya, de hecho ha habido diferencias más pequeñas, como en los noventas a principios, cuando ganó Ernesto Samper, la diferencia fue incluso por debajo de los 200.000 votos. Entonces creo que fue más llamativo. Sin embargo, yo creo que en esta oportunidad resaltó más por el tema de la polarización, ¿no? Creo que hoy en día, bueno, por lo menos en estos comicios electorales se sintió más fuerte la fragmentación y pues más allá de que veamos como el efecto péndulo que ahora pues ya tenemos un gobierno de derecha, llamémoslo recalcitrante, como la que profesa Abelardo de la Espriella, yo creo que se rompe ese efecto péndulo. Creo que acá ahí vemos en los resultados y en la pequeña diferencia que el país está fragmentado, básicamente. Hay una gran cantidad también de opositores, de simpatizantes de Iván Cepeda, que eso pues también hace que sea más retador la actual administración. Sí, bueno, no se puede hablar mucho de péndulo, porque el péndulo siempre, en la historia colombiana, siempre había estado a la derecha, ¿no? Sí, claro, pero pues esperaba que cayera sí o sí una extrema derecha que pasó, pero pues es decir, al ver la diferencia de votos, pues vemos que también hay una cantidad significativa, por no decir casi la mitad del país, ¿no? Sí, Que no. piensa distinto. Entonces eso también representa un reto para este nuevo gobierno. Sí, sí, yo estaba viendo bueno, el discurso de Abelardo ayer al final de la jornada. Un candidato distinto. O sea, todos los candidatos son distintos en campaña y en ejercicio. Sin embargo, me llamó bastante la atención. Yo esperaba a un Abelardo menos conciliatorio, si te soy sincero. Yo creo que todos, todos los que estamos acostumbrados a esa narrativa un poco agresiva de Abelardo. Sin embargo, creo que fue bastante estratégico haberlo hecho, ¿no?
Es decir, más que todo con la historia de violencia que tiene este país, creo que fue bastante positivo que le hubiese bajado unas rayas a esa narrativa como tan agresiva. Sí, sí, sin duda eso fue, bueno, yo creo que, o sea, nadie puede negar que esa retórica fue la que lo llevó a la presidencia. Y eso habla bastante del electorado colombiano. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de el electorado colombiano. Eh, que hemos visto un par de cosas interesantes en cuanto a política exterior. Eh, el viernes hablamos de que no hemos visto nada particular de China, nada de eso ha cambiado. Sin embargo, hubo unas cosas interesantes del discurso de Abelardo, donde sí habla mencionó política exterior, lo cual me llamó la atención. em, Fue un paréntesis, tú lo escuchaste, ¿no? Cuando habla de que, bueno, que van a, ¿cuál fue exactamente? O sea, como que van a propiciar o van a priorizar relaciones con países democráticos, aunque dice a nivel hemisférico. Eso también creo que deja por un lado las relaciones con países por fuera del hemisferio. Sí, también dice que no respetarán, no habrá relaciones más bien con los países que no respeten la libertad y el Estado de Derecho. Pues bueno, ahí puede haber, digamos, un tinte de carácter ideológico, pues entendiendo a China como un país comunista, como se suele interpretar de ese comunismo del que estamos, digamos, más familiarizados, ¿no? Entonces, ahí puede haber de pronto algo. Sin embargo, también rompe o llama la atención que esto no guarda tanta relación con lo que él ha promovido en su campaña, de, por ejemplo, estos embajadores, de que sus embajadores, más que tengan la función de tener unas buenas relaciones de manera bilateral con otros países, sean gestores comerciales, ¿no? Y creo que China ahí tiene un rol importante, no solamente por todo lo que se avanzó en este gobierno, sino también por todos los beneficios que hay. Pues también toca ver qué va a ocurrir con estos acuerdos no vinculantes como el memorándum de entendimiento que se firmó en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, por ejemplo. Pero sí, ahí hay algo que toca revisar y ver cómo se va a desarrollar en el transcurso de los próximos meses, bueno, a partir del 7 de agosto, por supuesto. Sí, ¿sabes qué dirías tú que podemos esperar? Yo creo que sin duda va a haber una profundización de relaciones con Estados Unidos. O sea, bueno, mentira, yo no sé si profundización es la palabra, dado que o sea, ya de por sí, incluso durante el gobierno de Petro, más allá de la retórica del Ejecutivo, igualito, habían relaciones sumamente cercanas con Washington. O sea, estos episodios que se dieron de tensiones, yo francamente eso se lo atribuyo a egos presidenciales, pero De las acuerdo. relaciones de base entre Washington y Bogotá siguen siendo sumamente cercanas. Entonces, profundizar, mira, bueno, quizás en algunas áreas en particular donde sí se venía dejando un poco de lado, como en materia de seguridad. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que con relación a China y en la línea que vos estás planteando de retomar o fortalecer esas relaciones con los Estados Unidos, eh, ahí hay un componente comercial importante porque él lo está planteando y casi siempre lo plantea en materia de seguridad, pero hay un spillover importante en materia comercial y creo que en la línea que ha manejado Washington, bueno, la actual administración de Trump se ha hecho ver. Pero yo lo que veo con relación a China y en el entendido de que Estados Unidos va a estar ahí, digamos, metido, podemos ver de pronto como un pragmatismo gestionado. Es decir, uno de las grandes propuestas que tiene a lo largo de las proyectos en materia internacional es que en materia de relaciones exteriores es que su canciller sea la fórmula presidencial. José Manuel Restrepo, él fue en la administración de Duque ministro de Comercio, tuvo una visión bastante pragmática de la diversificación comercial. Entonces creo que hay un punto interesante en donde podría dársele un manejo a China.
también un poco va en la línea lo que te comentaba en la semana pasada, en que, bueno, hay muchos simpatizantes de Abelardo de la Espriella que pertenecen a ciertos sectores que ya tienen y guardan relaciones importantes con China, el sector minero, el sector de transición energética, ese sector empresarial y muchas pymes también, que creo que también va a tener que trabajar, digamos, con guante de seda. Obviamente va a estar ahí condicionada la relación con los Estados Unidos. Sin embargo, que el reto para él va a estar en cómo darle manejo a esa relación con China. Además que parte de su propuesta está plantear una diplomacia de ventas. Y pues China es un actor que no se puede obviar y pues creo que en la materia y creo que es un actor clave en el que le puede generar bastantes beneficios para el país y creo que la gestión o dentro de la perspectiva de José Manuel Restrepo, eso va a estar ahí. Entonces yo creería que ahí podría haber un pragmatismo comercial por parte del rol vicepresidencial, que también tendría la función de canciller. Y pues Eso no bueno, es, ya, perdón que te lo interrumpa, eso no, o sea, no es inédito en Colombia, ¿correcto? Que la figura de vicepresidente también ejerza la Cancillería. es la primera vez, eso no ha ocurrido antes, o sea, Ah, es la primera vez. es la primera vez, ha habido, digamos, oportunidades en donde el canciller ha tenido un encargo en cabeza de otro funcionario público, creo que fue, no estoy seguro, me tocaría revisar bien, pero creo que el general Naranjo en la época de Juan Manuel Santos ejerció algunas actividades en materia de política exterior, responsabilidades, pero esto es la primera vez que, digamos, el canciller está en cabeza también del Bueno, no vicepresidencia. lo, es lo que dijo que iba a hacer. No, no, ya veremos si efectivamente lo nombra. Totalmente. Una cosa es lo que él diga, otra cosa es lo que va a hacer, pero ahorita solo podemos hablar con lo que se tiene, con lo que él ha propuesto y por eso me atrevería a decir que si seguimos esa línea en donde él, obviamente, cuando habla de que vamos a tener una política exterior basada en fortalecimiento comercial, incluso en cabeza de las representaciones diplomáticas, de las representaciones oficiales de Colombia a nivel exterior, pues ahí podríamos intuir que va a sobreponer esa diplomacia de ventas por encima de las divergencias ideológicas. Entonces yo por eso me atrevo a decir más que es un pragmatismo gestionado más que una ruptura geopolítica con China, pero pues tocaría ver cómo se Sí, desenvuelve todo. sí, francamente, yo no veo ningún tipo de ruptura, si te soy sincero. O sea, aquí veo una clara comparación con lo que ha venido sucediendo en Argentina, con Javier Milei, que o sea, es la copia colombiana de lo que sucedió en Argentina, que fue la campaña electoral, hablando específicamente de relaciones internacionales. No a los comunistas, no a los gobiernos autoritarios, no a la izquierda recalcitrante. De hecho, o sea, Javier Milei sí mencionó por nombre y apellido a la República China, Popular China. claro. Abelardo no. Abelardo no lo hizo. Claro, pero eh, hay que tener en cuenta el historial que tiene Argentina con China. Además que cuando llegó Milei había acabado más de una década de kirchnerismo, no sé si podemos llamarlo así, en donde básicamente el endeudamiento, la dependencia que tenían con China en materia fiscal, pues era tan grande que pues ahí ya había, digamos, material para hablar de China. En Colombia, pues no tenemos sí, deuda con eso es verdad. ellos, nuestras relaciones, nuestro fortalecimiento, profundización comercial, pues es apenas muy joven. Sí, sí, pero a lo que iba era que eso, tenías esta retórica en campaña y, Ujú. bueno, vaya usted a saber si Milei pensaba eso antes o después y simplemente fue eso, retórica presidencialista, em, que una vez que deja de ser candidato y entra en funciones, o sea, esa retórica la lanzaron por la ventana. Y o sea, si uno ve los números de inversión China Milei, más bien han estado en ascenso. Simplemente que, bueno, cambiaron en algunos sectores. Hoy en día el sector de minería y desarrollo de hidrocarburos es lo que está, digamos, liderando las inversiones chinas en el país. Pero por eso es que digo que es una copia, el- lo que en
a mi modo de ver las cosas, va a suceder con el gobierno de la Espriella es algo parecido. Mira, quizás ese lenguaje ideológico va a estar presente más a nivel hemisférico, a nivel de América. Supongo que particularmente le estaba haciendo más alusión a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, que son los que, digamos, son los otros países con los cuales está el electorado está mucho más familiarizado, mientras que actores autocráticos como China son distintos, están en otra liga. Por ende, como tú dices, creo que hacia ahí es que vamos, por ahí es que van los tiros. Y hay unas áreas claras de inversión que veo perfectamente a un gobierno que va a priorizar o que va a buscar, digamos, bueno, sí, priorizar inversión foránea directa, lazos comerciales. O sea, China tiene todos los checks, infraestructura, minería, hidrocarburos, bueno, atender la balanza, el desbalance comercial. O sea, más bien yo diría que eh, me atrevería a apostar que los próximos 4 años más bien se van a profundizar las relaciones con China en Colombia. Es muy probable, y particularmente en la línea que él está proponiendo de ese rol de diplomacia de ventas, ¿no? A nivel internacional de los actores y de su cuerpo burocrático. Pero yo tengo una pregunta ahí para ti, Parsifal, porque me genera mucha curiosidad. Quizás sí en esos sectores que manifiestas, pero ¿qué pasa con este tipo de acuerdos como el de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que pues ya sabemos que es más como una retórica, ¿no? Una narrativa china de promoción como país que impulsa el desarrollo y que le hace tanto ruido a los Estados Unidos? Yo, más allá de la No, yo, ruptura de relaciones comerciales, ¿cómo lo ves tú? no, yo francamente creo que ese marco va a quedar a un lado, pero eso no significa que las relaciones no se puedan fortalecer o no puedan diversificarse frente a China. Simplemente que precisamente por el tipo de lenguaje y el relacionamiento con Estados Unidos, o sea, si tiene que ver con China, o sea, la iniciativa de la Franja y la Ruta hace demasiado ruido en Washington. Se deja de hablar de eso. O sea, ya, cuidado y más nunca volvemos a escuchar de eso, o por lo menos en los próximos 4 años, ni siquiera a la misma embajada china hablar de la iniciativa de la Franja y la Ruta en Colombia. eh, pero eso no va a ser ningún impedimento. Entonces, por eso, o sea, yo lo veo como que van por caminos distintos. Eh, en un universo paralelo hubiese ganado Cepeda, probablemente quizás la retórica si hubiese estado ahí, pero simplemente, y el gobierno chino, las representaciones diplomáticas chinas, también saben adaptarse y saben ajustarse. Si algo hemos visto de las representaciones diplomáticas de China de los últimos 10 años, o quizás con un énfasis más marcado en los últimos 5, es que conocen mejor las dinámicas de la política doméstica. Entonces yo espero que se adapten a la retórica y los lineamientos de un nuevo gobierno, tal cual como lo hicieron en Argentina. Por eso me parece un caso tan referencial. Sí, opino y coincido totalmente en la línea que estás mencionando, porque es cierto que el hecho que haya ganado un gobierno de derecha no implica que esas relaciones comerciales con China se fragmenten, y tampoco del otro lado, ¿no? Porque convengamos que ese es el mecanismo de relacionamiento de China eh, a nivel exterior, ¿no? Relaciones comerciales, no lineamientos ideológicos. Ahí el tema sería Washington, quizás la relación con Washington, ver qué manejo se le da sin generar tanto ruido en ciertas cosas y, y conservando la autonomía también, que eso también es algo que me preocupa un poco en estas propuestas que han sido como tan enfocadas y tan alineadas con los Estados Unidos, al menos en Sí, materia de política exterior. sí, bueno, hasta el sol de hoy, nosotros no hemos visto a actores chinos, por lo menos a nivel público,
interactuar con Colombia en materia de seguridad. Dudaría mucho que eso, o sea, a sabiendas, o sea, una lectura superficial de las posiciones de Abelardo, ya creo que China tiene suficiente experiencia con Donald Trump como para entender cuáles son, digamos, ciertos temas que crean asperezas en Washington para estarse metiendo en temas de seguridad en Colombia, además de las particularidades de Colombia, donde el tema de seguridad es, bueno, pone y quita presidentes. Entonces, asumo que lo van a tocar con cualquier temática, negocio, política que se acerque a temas de seguridad. Yo veo a las contrapartes chinas ser cuidadosas. Y de la misma, o sea, no veo para nada a un gobierno de Abelardo ni siquiera coqueteando con China en materia de seguridad. Eso simplemente no lo veo. No, no, pues yo tampoco, pero bueno, vamos a ver qué manejo se le hará en los próximos 4 años, a partir de ahorita, este 7 de agosto, y pues también toca estar muy pendiente, hacerle seguimiento a cuál es el cuerpo burocrático en materia de relaciones exteriores que tendrá Abelardo de la Estrella. Hablamos también del embajador de Colombia en Estados Unidos, en Beijing. Entonces, creo que también eso nos dará luces en los próximos Sí, días. sí, bueno, lo único que espero es que sea 4 años de una cancillería un poco más estable. Claro, fueron alrededor de unos cuatro cancilleres. Estuvo Murillo, bueno, Leiva primero, Murillo, Laura Sarabia y Villavicencio, que es esta última canciller. Pero mira que eso no solamente fue en materia de política exterior, creo que todas las carteras de esta Bueno, administración sí. fue bastante inestable, a decir verdad. Sí, se espera que sea un gobierno más inestable, perdón, más estable, que sea un gobierno, pues también sin tantas intrigas, ¿no? O sea, con esto de la visualización Una del política un poco, ministro. o sea, yo no espero que tengan definido una política sumamente clara frente a China, pero unos lineamientos generales que ayuden al cuerpo diplomático colombiano a hacer un mejor trabajo y bueno, por un lado, a sacarle provecho a la relación y por el otro lado, también a atender los riesgos que representa esa relación naturalmente asimétrica con China. Ahí tenemos una labor muy importante, Parsifal. Yo creo que tenemos una labor porque a juzgar por las propuestas y por la importancia que se le da a China en la retórica, en la narrativa de los candidatos. Y en este caso, pues del triunfador que fue Alberto de la Estrella, pareciera que no es muy relevante. Y bueno, toca también Bueno. averiguar y escapar un poco a ver qué tanto se sabe. Bueno, ya nos enteraremos. Sebastián, no, mil gracias y Claro. bueno, pues, volveremos a hablar cuando ya tengamos un cuerpo diplomático y una cancillería armada y confirmada. Tendremos más tela para cortar sin lugar a dudas. Gracias a ti, Parsifal.